¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. Con ustedes, Andrés Nabor Hernández, arquitecto. Vamos a continuar trabajando texturas para lo que es el dibujo arquitectónico, ya sea para planimetrías en alzados o plantas o en perspectiva para una representación eh, gráfica más avanzada. Antes de comenzar, vamos a usar un archivo que contiene diferentes texturas. Vemos dos tipos de ladrillo, vemos un muro de bloc, un muro de concreto, un muro de piedra, madera, algún mosaico en mármol, en piezas, como lo que podría ser un porcelanato, una placa de algún mármol y vemos otra textura en madera. Tenemos el apoyo digital para tomar algunos detalles, así que pues, vamos a imprimirlo a color para poder representarlo cuando trabajamos en escala de grises, podemos imprimirlo en blanco y negro para tomar de referencia pues las texturas, en este caso, en una escala de grises. Entonces, pues teniendo impreso nuestro formato, tenemos 6 piezas que vamos a ir eh, pues intentando replicar, perdón, 9 piezas. Y bueno, vamos a detectar pues las características de cada elemento. Por ejemplo, tenemos algunos que son de bloc, algunos que son de tabique. Podemos trabajar con nuestro lápiz. En mi caso tengo este archivo en tamaño carta que podemos imprimir en opalina para poder generar nuestra textura. En mi caso, tengo impreso el archivo en escala de grises, es decir, en blanco y negro, para poder observar los detalles que a color a lo mejor pasarían desapercibidos. Por ejemplo, si tienen ustedes a la mano su impreso, van a observar que en algunas partes se ven algunas líneas dobles. Nosotros vemos por aquí un muro de tabique. En mi caso, yo voy a utilizar un delineador o un estilógrafo muy fino, y punto 1, y voy a comenzar a hacer algunos trazos. En mi caso no estoy tomando una medida específica, simplemente vamos a tratar de que las separaciones sean pues lo más similares posibles para generar la escala de nuestro tabique. Les decía, en la primera textura, si ustedes alcanzan a ver, se ven dos pequeñas líneas en la punta. Entonces vamos a intentar replicar esas líneas. La primera, de preferencia que esté bien marcada, y la segunda va a estar muy pegadita. Podemos hacerla no tan continua. Y se alcanza a apreciar un poquito más. Y si vemos las divisiones, vemos que los tabiques pues se encuentran pues con diferentes dimensiones. Entonces vamos a generar esas mismas líneas pues salteadas, uno sí y uno no. En este caso vemos que nuestros tabiques están, como nosotros le llamamos a este sistema, cuatrapeados. Y lo mismo vamos a generar
esas dos líneas. Una que esté muy marcada y otra incluso la podemos hacer medio punteada. Una línea muy delimitada y otra un tanto discontinua. Esto para representar la irregularidad de, de la junta. Y una vez que tenemos eso, si vemos, alcanzamos a ver algunos detalles de alguna rugosidad, incluso en las esquinas, no todos los tabiques son completamente cuadrados. Entonces, en algún punto podemos por ahí, en las esquinas, eh, a grandes rasgos, generar de una forma más orgánica una pequeña escuadra para que se note pues esa pequeña curva orgánica que tienen en los perfiles, no es un tabique completamente cuadrado. Y pues podemos añadir algunas texturas, por ejemplo aquí alcanzamos a ver que un tabique se encuentra marcado, incluso podemos por ahí agregarles algunas sombras, algunos detalles y siempre cuidando, por ejemplo, yo estoy haciendo muy fino, no se alcanza a apreciar del todo. Voy a tratar de enfocar bien para que pues se aprecie mejor el trabajo de los pequeños detalles. Algunos tabiques tienen porosidades, simplemente podemos hacer algunas manchitas para representar pues esas porosidades, algunas líneas de agrietamiento. En este caso, cuando hablamos de texturas, pues necesitamos ser muy observadores, muy detallistas con lo que pues estamos intentando representar. Sobre todo cuando trabajamos a una escala como esa que es una escala de grises, pues necesitamos ser mucho más observadores en los detalles para que pues tengamos una buena representación. Voy a marcar aquí mis perfiles que contienen mi textura para que se defina el resto de la hoja. Y pues podemos por ahí terminar de texturizar algunos puntos con algunos pequeños puntitos donde en algún momento pues tengamos puntos más oscuros. No necesitamos saturar de elementos nuestro dibujo, entre más limpio sea, pues este va a ser mucho mejor. En este caso, por la calidad de la cámara, no se puede tratar de enfocar lo más que se pueda, pero pues vemos sobre todo esta irregularidad de la junta. Vemos otro tipo de tabique en el cual la junta está mucho más marcada. Podemos usar de referencia las mismas líneas. En mi caso, si se dan cuenta, la línea está mucho más definida, está mucho más marcada, entonces, pues podemos igual representar esa junta mucho más definida. Yo estoy utilizando un delineador, es de Figma, Calligrapher, los venden en algunas papelerías grandes, después les paso donde los conseguí por si ustedes los quisieran. Este juego tiene la característica que viene en 3 puntos, punto 10, punto 20 y punto 30, que básicamente lo que hacen es a completar nuestro kit de estilógrafos.
Si se alcanza a ver, lo voy a poner aquí en contra el papel. Por ejemplo, este que es el de 30 puntos. Si yo lo utilizo así, tiene una punta muy delgada, es como una especie de punta en bisel, pero si lo giro, vean, se va a engrosar, entonces me permite en algún momento hacer diferentes tipos de trazo. Entonces, ya tenemos definidos nuestros tabiques. Vamos a hacer de nueva cuenta la división. Vamos a ir dividiendo, en este caso, en un orden como lo conocemos en construcción cuatrapeado, es decir, se van por ahí generando. Y listo, ya tengo la separación de mis tabiques. Si se dan cuenta, este es un acabado mucho más limpio. Este lo podríamos entender como un acabado rústico y este como un acabado más fino en aparente. Lo que tendríamos que hacer en este caso, igual en algún punto, para entender que son pues piezas de ladrillo, piezas de tabique, en las esquinas hacer algún pequeño detalle y si queremos agregar más efectos para que se vea que es un tabique, que tiene la porosidad del tabique, simplemente agregamos unos pequeños puntos, un pequeño punteado, y con eso básicamente nosotros obtenemos esta representación. Ya si queremos trabajar más a detalle, pues podríamos añadir sombras mediante el uso de lápiz, pero para un plano arquitectónico, para una planta, pues vamos a recurrir a trabajos o texturas mucho más limpias. Hay algunas que sí necesitarán tener mucho más textura, más sombrado, por ejemplo la piedra, ahí sí trabajaremos. Eh, tenemos aquí un muro de bloc, el bloc tiene un formato mucho mayor. Voy a apoyarme de la escuadra para hacer la línea, pero voy a tratar de ir haciendo un trazo un tanto irregular. Ahorita lo que quite mi escuadra lo van a apreciar un poquito mejor, porque el blog tiene una textura mucho más rugosa. Vean, lo que hice fue utilizar como guía la escuadra o la regla y simplemente generar una pequeña vibración muy mínima para generar ese tipo de textura. Podemos hacer la discontinua, incluso podemos ir haciendo la marca como punteada, despegando la regla y nuestra pluma. Y vean, generé una línea muy rugosa que sigue siendo lineal, pero que nos da esa sensación pues de rugosidad del material. Entonces nos vamos a apoyar de la escuadra y generando una pequeña vibración, un pequeño punteo, generamos estas líneas. Y lo mismo, voy a unir, voy a generar otra aquí en la parte superior para que se diferencie de lo que es nuestro límite, nuestro rectángulo, donde estamos generando nuestras líneas. Y ahora en el sentido contrario, pues vamos a hacer, digamos que lo mismo, vamos a tratar de que este quede marcado, pero que tenga cierta rugosidad. Porque el blog, como les digo, es mucho más poroso. Si se dan cuenta, aquí vemos que no es una junta tan definida, incluso en las esquinas, lo mismo. Por medio de puntitos podemos redondear un poco para representar que a lo mejor están despostillados nuestros blogs. Esto en las esquinas, a grandes rasgos, si esta fuera la esquina, en la esquina estaría yo saturando de puntos
para generar pues esa sensación de rugosidad. Más adelante pues, podríamos añadir algunos efectos como algunas grietas, algunos desporfriamientos, pero en el caso del blog lo haríamos de la misma forma, a través de pequeños puntitos para que no se vea una línea completamente definida, ya que el tabique es mucho más definido, es una arcilla, dependiendo de la cocción, por ejemplo, se puede volver brilloso, entonces si se fractura, la fractura pues es mucho más marcada, a diferencia del blog que está compuesto de diferentes partículas y lo que se hace es generar simplemente una separación de esta, por eso es que generamos este tipo de, de agrietamiento en sus puntas. Y pues ya tenemos otro blog. Lo que tendríamos que hacer posteriormente es con un color gris añadir textura. Este formato lo vamos a imprimir. Si ustedes tienen su blog de dibujo, lo podemos hacer en el blog de dibujo. Si lo imprimen, que sea en opalina por lo menos de 180 gramos para arriba, porque después podemos utilizarlo cuando empecemos a aplicar color por medio de nuestros marcadores, pues utilizarlos. Tenemos por aquí una estructura de hormigón o de concreto en el cual pasa algo similar. Voy a generar una línea muy delgada que apenas si se note, pero con cierta discontinuidad, ya que se representaría, en este caso, en este material que estamos viendo en este acabado, las líneas de la cimbra. En este caso lo voy a dividir nada más a la mitad para no generar tanta línea. Y por último, vamos a generar en las esquinas, como lo vemos aquí, unos pequeños circulitos lo más regulares posible, lo más que se parezcan. Si no se nota tanto nuestra línea, podemos marcarla nuevamente, incluso no importa si no está completamente alineada, puede variar por ahí por mm, pequeñas milímetros y pues ya tendríamos nuestro concreto. Al concreto, para darle esa sensación del concreto, podemos generar igual una especie de punteado, sobre todo si queremos añadirle alguna sombra, y en este caso vamos a hacerlo a través de pequeños puntitos y en una sola de las esquinas. Porque esto en algún momento estaríamos intentando representar cuando generamos una cimbra de concreto, colocamos una placa metálica, en este caso para la textura, y estos tienen unos orificios en los cuales se introduce un tubo que va a atravesar la cimbra para hacer la unión con la otra placa. Entonces, por eso tienen esos pequeños agujeros. Aquí se colocan unos tubos que se les pone un seguro para hacer una especie de sándwich y el concreto pues queda aquí en esta parte, ¿no? Queda el relleno de lo que sería la cimbra. Por eso nos quedan esos pequeños pues perfiles de concreto. Aquí vemos rocas. Vamos a tratar de dar la forma de los bloques. Vemos que tenemos bloques cuadrados, pero vamos a hacerlo de una forma un tanto irregular, ya que vemos que tienen diferentes juntas.
Si ustedes no tienen la facilidad de ir generando bloques más o menos con la misma separación, pues se pueden apoyar de una regla, de una escuadra, para más o menos tener pues bloques lo más lineales y regulares posibles. Pero pues aquí sería esto, simplemente ir generando los mismos blocks que generamos hace ese rato. Incluso no importa si de alguna manera se va algo chueco a nuestra línea, no importa, porque pues los muros de roca pues no son tan regulares, ¿no? Entonces es cuestión de practicar nuestro pulso. Si en algún momento se llegan a unir algunas piezas, no se preocupen. Incluso si algunas de momento son más redondeadas o más lisas, no hay problema, ya que es algo muy orgánico y va a depender mucho del tipo de piedra que nosotros pues intentemos representar en algún momento. Una vez que tenemos definidas nuestras rocas, en este caso los contornos, pues vamos a ver que tienen diferentes detalles, diferentes rugosidades, diferentes sombras. Entonces, pues vamos a hacerlo igual a través de un punteado. Vamos a ver que hay algunos puntos que tienen mucho más sombra que otros. Entonces, lo vamos a generar a través de este pequeño punteado. Incluso podemos darle por ahí algunas eh, sombras mucho más saturadas para generar pues los diferentes. Algunas rocas, cuando son de granitos, calizas, tienen incluso hasta una veta muy similar, muy marcada. Entonces, por medio de puntitos, podemos ir generando esas sombras. O incluso podemos hacerlo, en ese caso, si en cuenta, estoy haciendo una parte con puntitos, que podría ser una técnica. Y la segunda, a lo mejor con líneas. Una vez que ya tengo yo definido cuál es mi, mi roca, a lo mejor siguiendo la misma línea. Depende mucho, por eso les decía, es bueno imprimirlo en las texturas en blanco y negro, porque nos permiten apreciar. Si se dan cuenta, aquí tengo dos técnicas, una arriba y una abajo, pero que me representan sin ningún problema esa rugosidad de la roca. Entonces va a depender mucho de lo que nosotros querramos pues ejecutar. Aquí vemos algunas maderas. Voy a hacer unas líneas verticales. Lo más continuas que se puedan. En el caso de la madera, algo importante son las vetas, son las líneas de la madera, la dirección, y otra, los nodos de las yemas de los árboles, que conocemos como ojos, que son una especie de remolinos. Busquen ustedes en internet imágenes de madera y van a ver que, dependiendo del tipo de madera que nosotros propongamos, vamos a generar una veta muy diferente. Aquí en este caso, lo más notorio son
esos ojos que nosotros llamamos. Entonces, podemos generar a partir de esos pequeños ojos simplemente pues líneas un tanto orgánicas. Aquí puse una línea discontinua para representar una madera a lo mejor pues, ahí abollada. Les digo, estos pequeños ojos son los elementos más notorios en una madera. Y pues las vetas, ¿no? Simplemente generamos por ahí algunas líneas irregulares. Algunas maderas son mucho más limpias. Algunas maderas tienen pues mayor irregularidad en las vetas. Entonces va a depender mucho del tipo de madera que en algunos momentos nosotros queramos pues representar. Hay maderas que tienen una veta muy definida, entonces con que nosotros pongamos líneas continuas muy finitas, pues podemos darle ese sentido. A lo mejor de momento alguna irregularidad para que en lugar de madera no parezca otra cosa. Y ya tenemos otra madera. Si se dan cuenta, aquí los nodos de esta madera son muy pequeñitos. Por aquí tenemos uno, aquí tenemos otros. Pero pues es cuestión de volvernos observadores en cuanto a la característica de la madera que nosotros queramos representar. Aquí vemos otra, otra madera, que incluso es otro tipo de acabado. Voy a trazar líneas más continuas, más cerradas. En este caso es un acabado eh, pues que presenta como tal un relieve más marcado. Entonces, voy a marcar por aquí mis maderas. Y si se dan cuenta, también pues tenemos cierta traslape. Entonces, vamos a generar ese traslape. Uno sí, uno no, uno sí, uno no. Aquí lo voy a hacer no tan marcado. Ya tendríamos marcadas nuestras maderas. Si se dan cuenta, en algunos puntos tenemos una sombra porque unas sobresalen. Entonces, las que sobresalen, vamos a generar una línea más gruesa. Incluso podemos generar nada más una esquina para intentar representar la sombra. En este caso, pues siempre vamos a marcar la misma esquina, ya que pues vamos a ver que son las que sobresalen del cuerpo. Entonces, yo ya tengo aquí un sobresaliente, ya veo que algunas maderas, si se dan cuenta nada más con el engrosar, lo que les decía, ya tenemos una sombra mucho más marcada. Y ahora pues marcamos las vetas. Como vemos, cada madera tiene cierta característica. Entonces podemos generar por ahí pues condiciones para generar diferentes vetas de madera. Y por ejemplo aquí vemos que hay algunos puntos. Puedo marcar una diferencia en la beta para que vea que es otra madera completamente diferente. Incluso podemos cambiar el sentido de la beta. A lo mejor poner aquí algún ojo. A lo mejor aquí partir
un ojo para que se vea esa diferencia de de la madera y pues generar algo mucho más limpio, ¿no? Vemos pues líneas, si se dan cuenta, hay diferentes cualidades de, de la madera y con esto pues vamos a poder representar. Simplemente es cuestión de tratar de que se distinga pues cada una de las maderas. Por aquí hay una madera que incluso tiene una línea muy marcada en la imagen. La copiamos. Aquí podemos generar una que a lo mejor está mucho más dañada. Y si se dan cuenta, se alcanza a apreciar por medio de esta línea gruesa que le añadimos por aquí, que unas maderas sobresalen. No es necesario generar un volumen. Por ejemplo, aquí lo que estaríamos representando aquí es que algunas maderas sobresalen un poco del resto, aunque simplemente pues hagamos un poco más gruesa una línea, que se alcanza a apreciar aquí las sombras, pues con esto es más que suficiente para generar este efecto. En el caso aquí tenemos dos mármoles, uno que viene cortado y otro que viene la placa pues completa. Simplemente hacemos la marca de nuestro trazo de las lajas. En el caso de los que podrían ser incluso hasta un azulejo. Y vemos que tienen diferentes vetas. Vamos a tratar de copiarlas. Estas vetas pues son un tanto regulares, no importa si se cruzan. Incluso podemos marcar unas mucho más. Les digo que este tipo de delineador es muy bueno porque con un solo delineador tenemos diferentes grosores. Por aquí vemos una veta que une tres piezas, a lo mejor vienen de la misma hoja, entonces generamos esa línea y junto a esa línea generamos líneas secundarias que pueden cruzarse unas entre otras. Incluso de algunas podemos generar por ahí alguna especie de ramificación. Algunas van a ser mucho más delgadas, mucho menos notorias. En algún punto podemos encontrar aquí uno que el azulejero se equivocó y la puso en otra dirección de la beta. Entonces es cuestión de pues jugar con esas texturas, añadir algunos detalles, a lo mejor como algunas eh, pues suciedades en lo que es la beta. Y pues con esto ya tenemos una buena representación de un mármol. Tenemos el segundo, que es mucho más irregular, la beta es mucho más densa, entonces incluso lo mismo, vemos por aquí una forma medio irregular, es como la madera en este caso, y simplemente es cuestión de a través de un trazo muy irregular, pues ir generando pues esas vetas. Por aquí vemos unas manchas medio extrañas, podemos replicarlas, donde vemos que se genera una sombra, incluso hasta podemos dar varios pasos encima de la línea para representar esas, y simplemente vamos a seguir donde se lleguen a otra línea, simplemente la vamos a ir pues rodeando para generar más oscuridad en las vetas. Habrá unas partes mucho más limpias, mucho más
definidas y pues podemos apoyarnos también. Les decía, de momento podemos tener líneas que se salen, que dividen la beta y a lo mejor para texturizar un poco más con puntitos muy definidos. Hay betas, por ejemplo, si se dan cuenta, esta zona está más oscura y marca una beta, entonces podemos marcar a través de puntitos una sola sección que esté marcada entre dos líneas, es decir, no voy a llenar de puntos todo, sino que puedo generarla que queden contenidas en dos líneas para remarcar ese flujo de la beta. Es decir, que esa capa, si recordamos las rocas, pues son simplemente acumulación de sedimentos, entonces hay capas con diferentes tipos de sedimentos, y aquí esta capa pues tendría un tipo de sedimento específico, entonces vamos a ir generando pues que esas líneas de alguna manera me representen pues esas capas de sedimento. Entonces, si se dan cuenta, pues no es tan complicado, es simplemente cuestión pues de volvernos pues más observadores para poder representar sin ningún problema pues cualquier tipo de textura. Les recomiendo imprimir, busquen texturas y hay que imprimirlas en blanco y negro y una vez impresas, lo que vamos a realizar es eso, tratar de entender sus características. Yo aquí les estoy dando un grosor, les voy a dar nada más un grosor en una esquina para que observen ustedes cómo se genera una especie de sombra y pareciera que están sobresaliendo del papel bismarcos, como si fueran una especie de cajones. Incluso, yo aquí tengo este delineador que les digo que por una parte puede hacer un trazo muy delgado y por otro lado puede hacer un trazo muy grueso. Y lo que me gusta de eso es que el trazo, si se dan cuenta, no es tan continuo. Genera por ahí una especie eh, de texturas un tanto más rugosas. En este caso yo le estoy generando eh, en una sola esquina, tratando de que quede en una sola esquina, para que le dé esa especie de volumen a mi dibujo, para que no se vea tan plano, para que tenga una mejor representación. Tiene que ver con, pues, algo conceptual, con la forma en la que nosotros tenemos que representar nuestros dibujos. Y vean, tenemos dos tipos de tabique, un block, un concreto, un muro de roca, madera, un mármol en lajas, un mármol como tal con continuo, incluso podría yo por aquí en algún momento engrosar más una línea. Si se dan cuenta, pues genera otro tipo de sombras, como si tuviera más porosidades. Incluso aquí podría yo exagerar el delineado para darle mucho mayor profundidad. Entonces, se queda como ejercicio replicar. Tienen ustedes su hoja para que la impriman. Impriman algunas otras texturas, busquen otros tipos de piedras para que podamos seguir trabajando. En este caso, es lo mismo. Entre mayor práctica nosotros tengamos, entre más observadores, pues vamos a saber de qué manera pues se vería un objeto, en este caso, en dos dimensiones, ¿no? El blog de cómo se ve, incluso el blog, les digo, es un material muy poroso, entonces podemos seguirle por ahí
añadiendo más texturas. Si se dan cuenta, cambia completamente con el simple hecho de generar por ahí la adición de puntitos, de mayores texturas. Ya si queremos trabajar pues más a detalle, pues podemos, por ejemplo, en lugar de generar aquí las rugosidades, con nuestro lápiz, un lápiz suave, pues empezar a generar algunas sombras y pues le vamos a dar mucho más detalle. Pero para arquitectura, para generar planos, si nosotros estuviéramos haciendo alguna representación gráfica como un cuadro o una pintura, pues tendríamos que generar esta piedra rugosa, a través de diferentes texturas, a través de diferentes sombreados, empezar a generar pues esas cualidades que tiene como tal la roca, intentar transportar eso a una escala de grises. Pero para un plano que nosotros trabajamos en 2 dimensiones, con este tipo de representación, pues es más que suficiente. Nosotros no vamos a hacer, pues, como tal, representaciones que tiendan a lo realista, sino más bien a lo conceptual. Ya para lo realista utilizamos un programa de modelado 3D donde generamos un render y bueno, sería todo por hoy. Hicimos ahorita 9 texturas. Ustedes sigan haciendo otras 9, busquen otras 9 imágenes. Si pueden imprimirla en una hoja en grises, adelante, si no simplemente observándolas, observen algunos detalles, observen las rugosidades de estas. Vamos a comparar. Tenemos por una parte nuestro formato, las texturas que queríamos nosotros pues representar, y por otra parte tenemos lo que acabamos de realizar ahorita. Sería todo por hoy. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima.